tal, muchachos? Pues ya estamos aquí en otra clase más de matemáticas. Ahora nos toca ver el tema de lo que son semejanzas y congruencias en triángulos. Bien, vamos a ver lo que es el primer tema o el primer concepto que nos va a llevar a entender lo que son los triángulos un poquito más en su complejidad, lo que es la congruencia. ¿A qué le llamamos congruencia? La congruencia en geometría se entiende como la igualdad de figuras geométricas de forma que si ponemos una sobre la otra coincidan perfectamente. En ese sentido, una figura es congruente con otra si se tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Sale? Entonces, esa es la congruencia, que sea con exactitud lo mismo, la misma forma, el mismo tamaño, ¿sale? Es una congruencia, que sean igualitos, y es el primer concepto que vamos a estudiar, y para eso nosotros debemos de conocer los criterios que nos van a llevar a conocer cuando los triángulos son congruentes. En este caso van a ser criterios de congruencia, aquí como ustedes lo pueden ver en el esquema. ¿Cuáles van a ser los criterios? Van a ser tres, y se denotan de la siguiente forma: LLL, LAL, LL, perdón, ALA. Ok, el primero, las tres L's quiere decir que es el criterio va a ser por su lado, lado y lado. Dos triángulos son congruentes y tienen sus lados correspondientes iguales. ¿Qué quiere decir? Que sus tres lados deben de medir lo mismo. En caso de que uno no fuera del mismo tamaño que el otro, entonces ya no sería congruente. Entonces, el primer criterio, los tres deben de ser, sus lados deben de ser iguales, ¿sale? Correspondiente quiere decir que si este lado que yo tengo aquí, es correspondiente con este con este y este con este. Ahí les ponen ustedes unas marquitas, ¿sale? Una rayita con el de este lado con una rayita. Bien. El siguiente criterio es lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. ¿Qué quiere decir? Aquí, para que un triángulo sea congruente, nos piden que dos, dos de sus lados sean correspondientes, sean iguales, y un ángulo igual. Por ejemplo, aquí les ponen también que este lado es correspondiente con este lado es correspondiente con este, y el ángulo que está entre estos dos lados, que es este, es correspondiente con este. Entonces podemos decir que también es un triángulo congruente. Y el tercer criterio es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos sean congruentes. Ahora vamos a manejar los dos ángulos a la orilla y el lado en medio. Por ejemplo, vamos a trabajar que este ángulo, ¿sí?, correspondiente con este, y este ángulo correspondiente con este, y este lado queda en medio de los dos ángulos y va a ser correspondiente con este. Si son de la misma medida, tanto ángulos como lado son congruentes. Entonces, estos van a ser los criterios que debemos de conocer para saber si los triángulos que vamos a trabajar son congruentes o no lo son. Debemos de aplicar bien o entender esas definiciones que nos dan los criterios y llevarlos a la práctica para que ustedes lo vayan comprendiendo y entendiendo bien. Ahora bien, cuando ya nosotros comprendemos lo que son los criterios de la congruencia de triángulos, entonces ya podemos trabajar, podemos ver dos triángulos y determinar si son congruentes o no lo son. Bien, ¿qué vamos a ver ahorita? Bueno, ahorita vamos a ver aquí un ejemplo para que ustedes lo vayan trabajando. ¿Qué nos van a solicitar aquí? Bueno, vamos a determinar el valor del segmento. Acuérdense que el segmento se va a denotar con una rayita arriba de las letras. ¿Qué quiere decir? Que ese segmento de D a E, que nos tenemos de este lado, ¿sí?, y DF, que es de este lado, dado que los triángulos ABC y DF son congruentes. Ok, aquí nos están manejando que el triángulo formado por las letras ABC y DF son congruentes. Quiere decir que sus tres lados podemos encontrar su correspondencia, ya sea a través de sus lados o por sus ángulos. Ok, entonces para este ejercicio primero nos van a determinar, ya nos están determinando si son congruentes. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ok,
Para continuar con este ejercicio vamos a determinar los segmentos de DE y DF, DE y DF. ¿Qué valor tienen? ¿Qué quiere decir? ¿Qué medidas van a tener? ¿Por qué? Porque sabemos, si ya nos están diciendo que este triángulo y ese triángulo son congruentes, las medidas deben de ser igual. Pero ¿qué valores van a tener los segmentos DE y DF? Bueno, lo puedo determinar a través de la congruencia de triángulos. ¿Por qué? Porque necesito saber qué lados son correspondientes de este junto con este. Bien, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, lo podemos determinar colocando una línea en el lado que sea correspondiente para poderlo determinar. Por ejemplo, este lado que yo tengo aquí lo voy a señalar, y este lado que yo tengo aquí, ¿cuál es su lado correspondiente de este lado que yo manejo acá? De acuerdo a los criterios. Si se dan cuenta, este triángulo es igual que este. Si yo ensamblo este triángulo encima de este ángulo de 90 grados que quede aquí va a quedar exactamente encima de este mismo, por eso es congruente. Entonces, este lado que yo tengo aquí es correspondiente con este lado que yo tengo acá. Entonces, puedo determinar que este lado es correspondiente con este. ¿Y cuál es el valor de este lado? Vale 4. Entonces, ¿cuánto vale el segmento que yo tengo acá? Entonces debe de valer 4, el valor de ese segmento, ¿no? Entonces, así de esa forma ustedes deben de saber qué lados son correspondientes con cuál. Ahora, el segmento, me están pidiendo que también encuentre el valor del segmento, y lo voy a marcar ahora con dos líneas para poder determinar cuál es su lado correspondiente con esto. Vean ustedes, aquí se trata de un triángulo rectángulo, esto es una diagonal, hipotenusa, y yo con cuál, este lado que yo tengo aquí, con cuál es correspondiente con el de acá. Pues de los tres lados me dicen que es igual, o es correspondiente, este lado es su correspondiente. Entonces ya puedo señalar que ese segmento tiene una medida de cuánto. Si es su lado correspondiente, entonces debe de medir, en este caso debe de medir 6 este lado. Entonces, si ya determiné lo que me están pidiendo aquí, yo ya tengo el valor del segmento DE que vale 4 y el segmento de DF que vale 6. Entonces puedo determinar que el otro lado que yo tengo aquí, lo voy a señalar ahora con tres líneas para indicar que su lado correspondiente sería este. Que yo tengo aquí 1, 2, 3. Ahí está. Lo estoy marcando, entonces debe de ser de 3.5. Entonces vean ustedes, ¿para qué puedo utilizar yo los criterios de los triángulos congruentes? Para determinar los valores de los segmentos o de los ángulos cuando se trate de triángulos congruentes como lo que acabamos de hacer. Entonces es muy importante que ustedes aprendan también cómo determinar la congruencia en triángulos. Por ejemplo, yo ya determiné lo que son los lados correspondientes, cuáles se determina aquí, pero también puedo determinar los ángulos. Por ejemplo, aquí tengo dos ángulos, 39.9 grados y 34.3. ¿Qué ángulos son correspondientes con este triángulo que yo tengo aquí? Por ejemplo, este que yo tengo aquí, este que yo tengo aquí, ya vi que no es un triángulo rectángulo porque mide, su ángulo correspondiente sería de 105.8, y el ángulo que yo tengo aquí de 39.9 grados es correspondiente con el que yo tengo aquí. Entonces es muy importante que a través de los criterios que me están dando de la congruencia yo determine el valor de segmentos y de ángulos en cualquiera de los triángulos que me están dando que son congruentes para poderlo determinar así. Bien, vamos a lo siguiente.
Bien, continuando con los criterios de congruencia, vamos a hacer este ejercicio. Dado que el triángulo ABC es igual o congruente al triángulo DF, entonces busquemos la correspondencia entre sus respectivos lados y ángulos. En primer lugar, complementamos los ángulos faltantes en cada uno de los triángulos. Recuerda que la suma de los ángulos internos de cada triángulo es igual a 180 grados. Ok, ya sabemos que es una propiedad que tienen los triángulos. No importa el tipo de triángulo que sea, sus tres ángulos internos deben de sumar 180 grados. Los tres ángulos que conforman los triángulos que vimos anterior, ya vimos que son congruentes. La suma de los tres ángulos deben de sumar 180 grados, al igual que la suma de esos tres ángulos deben de sumar 180 grados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la medida de los ángulos? Bien, aquí tengo, como son tres ángulos, el primer triángulo ABC, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me deben dar 180 grados, que corresponde al primer triángulo ABC. ¿Sale? ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A tiene una medida de 34.3. Entonces, yo debo de colocar esa medida de 34.3 en... Ahí está. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que sumen los 180 grados, ¿no? Y determinar el ángulo faltante. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo B? El ángulo B mide 105. Lo voy a pasar para acá. 105.8. Y el ángulo C no lo tengo porque es el ángulo que me hace falta. Ven ustedes, aquí no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo puedo determinar? Bueno, en base a la ecuación que estamos haciendo, ¿sí? Igual a 180. Como quiero conocer el ángulo C, entonces dejo el 180 grados de aquí. Como esos dos ángulos están de este lado sumando, los voy a pasar restando. Ahora debo de pasar este valor de 105, aquí está ya pasando restando, y este valor de 39 grados para acá, ahí está. Si hago la operación en la calculadora 180 menos 105 menos 39.9 grados, ¿sí? La suma, perdón, es 34 aquí, punto 3, es este valor. Es este valor que yo tengo aquí. A ver, lo paso para acá. 105 menos 24.3. El ángulo resultante va a ser de 39.9 grados. Entonces yo ya sé que el valor del ángulo faltante es de 39 grados. Entonces, ¿cuál es el valor? Es este que yo tengo aquí. Este ángulo que tengo aquí es de 39.9 grados. Y entonces así yo ya determiné lo que es lo que es el ángulo faltante en base a la ecuación planteada, puedo determinar. Entonces, así es como debo yo de sumar o de encontrar si me falta un solo ángulo. Vean ustedes, ya sé que la suma de los tres ángulos me debe dar 180, pero si me hace falta uno, entonces yo debo de encontrar ese valor de ese ángulo faltante. Bien, entonces, de cierta forma, así es como nosotros podemos determinar también o trabajar lo que son las congruencias en triángulos de acuerdo a sus lados correspondientes y a sus ángulos también correspondientes. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dicen, ubica los resultados en su respectivo triángulo. En el triángulo DF, el lado opuesto al ángulo de 39.9 grados es el segmento. Quiere decir que yo debo de localizar el lado opuesto al ángulo que me están dando aquí.
¿Y cuál sería el lado opuesto? Bueno, viene siendo, si aquí estoy ubicando el ángulo, el lado opuesto va a ser el que va a tener enfrente. Entonces puedo determinar que su lado opuesto o el segmento opuesto es el segmento ED o DE. Y entonces yo lo coloco sobre la línea para determinar o decir que son opuestos. Quiere decir que uno está enfrente del otro. En el siguiente también, en el triángulo DEF, el lado opuesto al ángulo de 34.3 grados es el segmento, y entonces yo debo de checar cuál es el lado opuesto al ángulo de 34.3. Identifico el ángulo y checo qué lado está enfrente, que es el FE, su segmento. Este es el lado opuesto, y determino que ese sería su lado opuesto, que sería EF o FE, como vean ustedes. Y entonces lo coloco sobre la línea, ¿vale? Y el último de aquí, en el triángulo DF, el lado opuesto al, que es el único ángulo que me falta, es el segmento. Entonces veo qué ángulo es el que me falta, veo que es el ángulo que mide este ángulo, pero no tengo la medida, pero como sé que son congruentes, entonces determino que es este mismo ángulo, es congruente con este que mide 105.8, y su lado o segmento opuesto es el FD. Y entonces coloco el ángulo como, que sería este, el lado es de 105.8, lo coloco acá de este lado, y digo que su lado es el de F. Y entonces ya conozco los lados y ángulos opuestos en los triángulos congruentes. Bien, de eso se trata, que ustedes también identifiquen cuál es el lado opuesto, ya sea del ángulo o del segmento que nos están solicitando. Y por último, aquí nos dicen, como el triángulo ABC es igual al triángulo DF, los dos triángulos mostrados anteriormente son congruentes, son iguales, entonces también sus respectivos lados son congruentes. Así, el segmento AB del triángulo ABC es congruente ¿con qué lado es congruente el lado AB? Por ejemplo, este lado AB, ya lo señalamos aquí, miren, el lado AB es congruente o es correspondiente con el lado DE que nos muestran acá. Aquí lo marcamos con una línea, aquí también es columna, ya identificamos que son congruentes, y marcamos entonces el lado o el segmento DE para ponerlo sobre la línea. Está, que vaya. ¿Vale? Entonces ya determinamos el segmento AB es congruente con el segmento ED. Y luego el segmento BC, también del mismo triángulo, el primer triángulo del triángulo ABC, es congruente con el segmento. Ahora, el segmento BC, ¿con qué lado es congruente del otro triángulo? BC, vean ustedes, yo aquí ya lo tengo marcado, este lado es correspondiente con este que yo tengo aquí, con el EF, y entonces lo anoto o lo apunto sobre la línea. Ahí está. Y lo coloco sobre la línea para que quede bien. Acá lo pongo. Ahí está. Y por último, el único lado que me queda, que es correspondiente, el AC, es correspondiente con el lado de F, y lo coloco de este lado. Y entonces yo ya tengo resuelto mis ejercicios sobre criterios de congruencia de triángulos. Bien, yo los dejo, nos vemos en la próxima.